todos, siendo las 8:32 de la mañana, hora de Colombia. Gracias por conectarse a este espacio, a este webinar, donde en realidad estamos muy emocionados de que nos acompañen, de contarles un poco en qué consisten todo este tipo de conversaciones relacionadas con una nueva forma de hacer negocios, sobre el capitalismo consciente, sobre las finanzas conscientes. Desde Conexia Group estamos muy entusiasmados de que hoy se conecten y seguramente vamos a generar espacios iguales a este, similares a este, donde tendremos conversaciones para irnos metiendo mucho más en el tema, irles contando cuál es esa nueva forma de hacer negocios, cuál es toda esa metodología, cómo podemos ser mucho más conscientes. Si me ayudan, por favor, con el micrófono, Xiomara, gracias. Si me ayudan allí con el micrófono. Ok, dale, gracias. Bueno, bienvenido nuevamente a Finanzas Conscientes, cuando las utilidades son un medio y no un fin. Quiero darle la bienvenida hoy a un gran invitado que nos acompaña hoy desde Sao Paulo, Thomas Sexsmith. Quiero presentar a Thomas, quien gracias a él estamos metidos en Conexia de lleno, ¿cierto? Con toda esta nueva forma de hacer negocios de forma consciente. Quiero contarles que Thomas es ingeniero graduado de la Universidad de Sao Paulo, tiene un MBA en finanzas por la Business School de Sao Paulo, licenciado en Agricultura Ecológica por el Instituto Latinoamericano de Ciencias, es participante o ha sido participante del Seminario de Agronegocios en Harvard, tiene una experiencia corporativa bastante extensa en más de 20 países, desempeñándose en consultoría de gestión empresarial, emprendedor galardonado con 12 premios en áreas de impacto, innovación y sostenibilidad, inventor con 4 patentes registradas en todo ese tema de capitalismo consciente, autor de 23 libros, incluyendo el Fundamentos de Capitalismo Consciente, Conscious Capitalism Field Guide, por ejemplo, de Harvard Business Review. Ha hecho grandes aportes a toda esta metodología, a esta nueva forma de hacer negocios del capitalismo consciente, cofundador del movimiento de capitalismo consciente en Brasil y Perú, CEO de Conscious Business Journey, una red con más de 1.200 consultores certificados en más de 23 países, orador TED con más de 400.000 visualizaciones, donde Tomás, obviamente, siempre su propósito ha sido promover todas esas prácticas empresariales más conscientes. Así que definitivamente la experiencia con que hoy nos acompañe Tomás es fundamental para enriquecer nuestra conversación sobre las finanzas, que pueden servir obviamente el propósito de las personas y la sostenibilidad en un entorno bastante retador y donde hoy más que nunca las empresas requieren de ese tipo de espacios, de conversaciones. Así que Tomás, gracias nuevamente por acompañarnos y te damos pues la palabra. Vamos a ir pasando por acá unos temas que tenemos claves para avanzar en el día de hoy. Quisiera, Tomás, que arrancáramos con esta frase. Las ganancias aumentan con el propósito, el cual va más allá de la rentabilidad. ¿Qué quiere decir eso, Tomás? Para entrar ya en materia. Bienvenido. Gracias, Jorge. Es un placer estar acá, tener la compañía de tantos agentes de cambio, ¿no? Consultores capitalistas conscientes certificados. Algo que es muy interesante es cuando enfocamos puramente en la utilidad, limitamos cualquier otra forma de generación de valor. Y cuando nos enfocamos en el propósito, estamos creando valores en múltiples dimensiones. Y de esa manera, la utilidad, las ganancias son en promedio, 7 veces superiores al promedio del mercado. Entonces, la invitación es para pensar si hoy tu negocio estuviera con ingresos, con utilidad 7 veces superiores al mercado, ¿estarías mejor o no? Entonces, esa es una invitación para repensar cómo empezamos a trabajar finanzas, no de las perspectivas de los Key Performance Indicators económicos, pero también con un balance de los Key Purpose Indicators. ¿Cuál es el impacto de nuestra presencia? No lo que sacamos a partir de nuestra presencia. Genial.
Toma, yo le sumaría tu frase dentro de este universo de pensar los negocios de forma distinta, y es algo que en Conexia Group hemos venido acuñando desde esas nuevas conversaciones, ¿cierto? Y lo hemos llamado humanizar las finanzas, es decir, colocarlas al servicio del propósito de las personas, de la sostenibilidad, en vez de únicamente enfocarlas en lo que históricamente nos han enseñado, ¿verdad? Que no, que las utilidades, que la rentabilidad, que los socios van en busca de eso. Creo que el humanizar y ver las finanzas de que detrás de una cartera hay unos clientes, detrás de una proveeduría hay unos proveedores que requieren un tratamiento y un relacionamiento distinto, unos empleados. Así que para entrar en materia, hay unos puntos que queremos compartirles que hoy nos generan bastante inquietud y expectativa, Tomás, y uno de ellos es, y lo voy a mencionar para que más o menos tengamos claro cuál es la agenda de esta mañana, de este espacio, y son preguntas que nos llegan, por ejemplo, como ¿cuál es el propósito superior de las finanzas conscientes? Hay muchas empresas que nos preguntan, venga, ¿y eso de finanzas conscientes qué es? Y eso aplicado a la realidad, ¿cómo funciona? Como segundo punto, ¿cómo las utilidades pueden ser un motor de crecimiento? También clave en esas conversaciones con los empresarios que siempre nos piden y nos dicen, venga, aclárenme un poquito y aterrícenme esto un poco más, porque ¿cómo así que las finanzas son conscientes? Como tercer punto, ¿cuál debe ser el balance entre el crecimiento y el bienestar? También es una pregunta que constantemente está en ese ambiente donde venga, ¿qué tanto, a qué nivel puedo crecer? Que no vaya en contravía del bienestar de los diferentes grupos de interés, de los empleados y demás, ¿cierto? Es otra pregunta clave. La cuarta, ¿cuál debe ser el modelo financiero de un negocio con propósito? Y la quinta, ¿qué papel juega? Imagínense esta, ¿qué papel juega la tecnología en las finanzas conscientes? Hoy definitivamente la IA pues, nos está invitando a que cada vez estemos mucho más atentos a estos cambios que son constantes. Así que bueno, ya para entrar en materia, Tomás, hablemos un poco sobre cuál es el propósito superior. ¿Qué opinas tú sobre este tema de las finanzas conscientes? ¿Cuál debe ser ese propósito superior a la hora de hacer esos negocios desde ese enfoque financiero? Algo que es muy importante cuando hablamos de un negocio de cualquier organización, no hay organización que empezó grande, todas empiezan de un fundador, de una intención, de un grupo de personas que miran hacia adelante y dicen, eso se puede cambiar, eso se puede hacer mejor. Aquí podemos mejorar lo que se ofrece al mundo, al mercado, a las personas. Detrás de esta intención es donde está el propósito, la razón de existir de una organización, la causa que invita a los fundadores a empezar algo. Gran parte de los fundadores creen que van a ganar mucho dinero porque identificaron una oportunidad de negocio. Oh, aquí hay una brecha, aquí puedo hacerme, hay una oportunidad, voy a ganar dinero. Pero ganar dinero, generar utilidad es consecuencia de ofrecer mejor valor, una solución mejor. Si empiezas a vender sillas que son peores que las sillas que ya tiene el mercado, mismo que tu precio es más barato, no vas a vender mucho. Puedes vender al inicio alguna cosa y la gente ya empieza con reclamaciones. No, eso no funciona, esa silla se rompe. Entonces, a largo plazo no funciona. Todos negocios, todas empresas, todos emprendimientos, todos fundadores empiezan con esta intención. Y la utilidad, los ingresos son consecuencia de realmente cumplir con esta intención de mejorar. ¿Sí? Entonces, De esto es acuerdo. muy potente, es reconocer que desde el inicio estamos empezando a trabajar no apenas para generar utilidad, ganar más dinero, es ofrecer algo mejor. La utilidad, el ingreso es consecuencia de lo que estamos ofreciendo al mundo. Y si no volvemos a eso, caemos en un círculo destructivo de valor, de quitar de todos y acumular para sí, y en algún momento va a surgir a alguien que te va a reemplazar. Es más fácil que te reemplacen cuando las únicas metas que tienes son metas económicas. De acuerdo. Toma, normalmente, y aquí muchos empresarios, líderes de compañía conectados, líderes capitalistas conscientes están aquí conectados a este espacio. Normalmente los empresarios nos dicen, venga Jorge, pero ya entonces, ¿cómo generar un valor sostenible? ¿Cómo así que el triple impacto? Pero ¿cómo así que, cómo hago para materializar eso? Es lo que muchas veces de forma
ingenua o por desconocimiento los empresarios nos dicen, mire, ¿cómo hago para aterrizar eso y llevarlo a una realidad? ¿Cómo generar ese valor sostenible? Mira, este valor sostenible es fundamental la constante actualización del propósito de nuestra intención, porque esto va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? De acuerdo con el cambio social, económico, ambiental de nuestro entorno, tenemos que actualizar nuestra intención, nuestro propósito para mantener relevantes para nuestros grupos de interés, porque si algún momento no somos más relevantes para los que nos siguen, los que consumen nuestro producto, nuestro servicio, a los que vienen a ofrecer sus talentos para trabajar en nuestra organización, lo que va a pasar es que vamos a empezar a perder esta atención, perder esta conexión, este compromiso y vamos a bajar de relevancia dentro de nuestro entorno socioeconómico. Entonces, es muy importante, el propósito sí se actualiza. Y un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en Google, antes de Google tener su página, era apenas una herramienta que los fundadores ofrecían a las distintas páginas como Altavista, como Yahoo, como American Online, todo eso. Intentaban ofrecer una herramienta y la gente decía, ¿por qué voy a poner tu herramienta en mi página y ofrecer a los clientes, a los consumidores, a los que vienen a mi página? Una solución, un contenido que está afuera? No, quiero que vengan a mi página y manténganse en mi página. Entonces, ¿qué pasó? Es que con esto hicieron, mira, no nos van a comprar nuestro servicio. Entonces, el primer propósito de Google o de los fundadores era organizar la información del mundo. Como nadie quería comprar esta herramienta, hicieron, ¿sabes qué? Vamos a evolucionar nuestro propósito y tener una página nuestra. No, una página Google. La primera página Google no tenía nada, no tenía información, no tenía, te pones una pregunta y te va a surgir las respuestas, opciones, que está disponible en Internet. Entonces, eso es interesante. Fue apenas ahí que surgió la página Google, 2, 3 años después de que empezaron a trabajar. Entonces, el propósito evolucionó de organizar la información del mundo digital y hacerla universalmente accesible. Y así otros pasos de actualización del propósito de Google. Esto es la potencia de mantener tu propósito relevante al entorno donde estás trabajando, actuando, interaccionando. Genial, genial, Tomás. Bueno, yo quiero hacerles una mención. Para quienes tengan dudas, a la medida que vayamos conversando, nos pueden escribir por el chat y vamos retroalimentando y haciendo un poco más dinámica el espacio, ese conversatorio. Y al final, claramente tendremos también un espacio abierto para que ustedes puedan hacer sus aportes y contarnos también su anécdota y su experiencia. Tomás, en estas conversaciones con las empresas, muchas veces nos dicen, venga Jorge, pero muéstreme datos que esto sí ha funcionado, a quién le ha funcionado. Yo quisiera nombrar muy rápidamente algunas cifras de investigaciones que se han hecho en Estados Unidos de fuentes y de organismos bastante relevantes, donde simplemente voy a mencionarlas. Y dice, las compañías conscientes obtienen 10 veces más la rentabilidad bursátil, según el Standard Poor's 500. Entonces, empresas que lo han hecho han tenido esa mayor rentabilidad. Las empresas con mayor participación de sus empleados en un 147% en ganancias han tenido ganancias por acción en comparación a sus competidores. El 53% de los consumidores no confían en las empresas porque no tienen un propósito elevado. Y eso nos pasa, ¿verdad? Muchas veces aquellas compañías que pueden ser exitosas, pero decimos, venga, yo no me conecto con esta empresa por esto, por lo otro, porque seguramente no hay un propósito que realmente conecte con el resto de consumidores y con el entorno. Y otro tema, por ejemplo, Tomás, el 72% de los consumidores recomendaría una marca frente a otra por sus valores sociales. Entonces, en últimas, ¿qué debe ser una empresa para que al implementar toda esta metodología, esta forma distinta de hacer negocios, pueda ver esos resultados y materializarlos, Tomás? Es bastante interesante porque ya hay estudios y trabajos que realmente reflejan la aplicación intencional y consciente de estos 4 principios, ¿no? Tener un propósito claro,
cuál es la razón de existir de tu organización. Tener un líder que es una inspiración, es un agente de cambio, es un agente de educación de su entorno. Reconocer que si no todos están ganando con tu presencia, estás abriendo una brecha donde vas a empezar a fallar. ¿No? Es donde empieza tu quiebra, tu declinio, es donde hay pérdida para algún grupo de interés dentro de tu ecosistema. Entonces, reconocer la interdependencia es algo muy potente, es reconocer que si alguien se queda hacia atrás, vamos a perder espacio. Esto es muy común cuando pensamos en política, ¿no? Los políticos están dividiendo la población y siempre están contando con el porcentaje un poquito encima de la mitad. Eso ganan las elecciones por 51 o 55%. Y cuando no entregas valor a un pequeño porcentaje de tus seguidores, automáticamente te mueves al otro lado. Y eso es cuando los futuros líderes que comprenden la necesidad de los otros 40-45% y empiezan a generar un valor más colectivo, van a tener una vida más larga de liderazgo político. Eso es algo interesante. Lo mismo va a pasar con las empresas. Algunas cosas tardan más porque son commodity, necesito comprar, consumir, pero eso va a abrir brechas para que otros ingresen en tu mercado. Y por fin, el cuarto fundamento es la cultura responsable. Tenemos que crear comportamientos responsables en favor de nuestro propósito, de nuestro ecosistema, que todos trabajen juntos hacia una visión de futuro que sea inclusiva, que sea potente, donde la gente mira, sí, eso yo quiero participar, eso es la cultura, responsable por los comportamientos que estamos promocionando dentro de nuestro mundo empresarial, ¿no? Ecosistema de negocios. Así que esta es la gran fuerza que nos va a traer sostenibilidad en este ciclo. Ya no sirve más acumular. Estamos en un momento de la abundancia, estar más disponible, entonces tenemos que compartir más. Y ahí viene una pregunta potente a los líderes. ¿Cuánto es suficiente? ¿Hasta dónde vas a acumular antes de compartir más? De acuerdo, Tomás, totalmente de acuerdo. Y precisamente a partir de lo que mencionas, Tomás, surge una pregunta de, venga, si la utilidad y las rentabilidades y la solvencia, los indicadores que normalmente se gestionan en las compañías no son el fin, sino que son un medio, entonces realmente, ¿cuál es el aporte de esa utilidad al propósito de las compañías? ¿De qué manera lo pueden maximizar o cómo lo pueden llevar a esa cotidianidad impactando de forma positiva a todo su entorno? ¿Cuáles serían esas Eh, recomendaciones, Tom? Mira, las recomendaciones es primero tener muy claro tu propósito, la razón de existir de tu organización. Si no empiezas de ahí y más importante, empieza de la fundación, reconoce de tus fundadores dónde surgió la intención, actualiza esta intención a la realidad actual. El líder tiene que ser el ejemplo de este propósito. Entonces, a veces tienes un propósito claro, pero hace 2, 3, 5 años ya no lo cumples. Para rescatar este propósito, tienes que empezar a tomar decisiones en línea con esta idea sin publicarlo. Después de un año tomando decisiones en línea con este propósito y lo puedes publicar y la gente se va a conectar más profundamente. Si lo publicas antes de tener evidencia de tu intención, la gente no lo cree. Van a decir, no, eso es propaganda, ese es marketing interno, comunicación interna. Entonces es muy, muy interesante. Reconociendo siempre el líder es la representación más profunda de lo que significa el propósito. Y hay mucha gente que estamos fuerte en ASG, ahora un poquito los americanos están, no, que no es tan importante, otras cosas son más importantes, pero ASG sigue importante. No, la diferencia es, hay que tener un impacto social positivo para que tengamos espacio para cuidar del medio ambiente, pero todo eso va a empezar en gobernanza. Gobernanza sin propósito es gobernanza del siglo pasado, gobernanza de la utilidad.
Gobernanza con propósito es el equilibrio de Key Performance Indicators con Key Purpose Indicators. Es medir el impacto y la cantidad que avanzamos al mismo tiempo. No se pierde, no se reemplaza. Se añade, es más complejo y es para pocos. Así que no van a estar todas las empresas en el futuro porque no son todos que alcanzan a reconocer la necesidad de tener un propósito. O sea que en últimas tomas, si te entiendo bien, las empresas que no incorporen esta filosofía, esta nueva forma de hacer negocio, finalmente no van a ser sostenibles en el tiempo. Y la idea es que sean durables, perdurables y que duren seguramente mucho y muchos años más. Sí. Eh, Cuando yo converso con las empresas, Tomás, y muchos de los que están aquí conectadas, dicen, venga, y esto desde los números o desde nuestra cotidianidad, ¿cómo aplicarlo? Yo sí mencionaría que, por ejemplo, para poderle apostar a ese crecimiento sostenible, aprovechando esos indicadores que reflejan esa salud financiera de las compañías, de los negocios, pues una de ellas, por ejemplo, es maximizar la eficiencia operativa pero sin sacrificar el bienestar. No sé si recuerdan, algunos han leído el libro de Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, donde, claro, la tecnología llegó para quedarse, para generar eficiencias, productividad, para que esos indicadores cada vez sean mucho más robustos. Pero ojo, sin sacrificar el bienestar de las personas, del entorno, del ecosistema empresarial. Otra, por ejemplo, es una práctica muy común, el reinvertir las utilidades en proyectos de crecimiento sostenible. Venga, ¿qué hago con las utilidades? ¿Qué hago con las utilidades? ¿Las retiro? ¿Las reinvierto? Hoy es una apuesta importante que en últimas hace parte de esa nueva mirada de los negocios. Si yo reinvierto, seguramente lo que se va a generar producto de esa inversión pues va a ser mucho mayor a que si yo retiro los recursos. O por ejemplo, hay compañías que nos dicen, Jorge, pero es que yo siempre he tenido esta línea de negocio, o por ejemplo, mi principal cliente al cual le vendo representa el 90% de mis ventas. No, venga, aquí lo importante es ver los negocios también de forma consciente y de forma muy equilibrada, ¿cierto? No, lo importante es diversificar ingresos, obviamente para poder reducir esa vulnerabilidad y que de hecho la banca analiza. Cuando yo le digo al banco, venga, es que yo el 90% de lo que exporto, lo que vendo es de un solo cliente. Venga, hay que mirar distintos los negocios porque seguramente si yo no cambio esa forma de hacerlos, la operación de la compañía no va a ser sostenible. Entonces, llevándolo pues como en ese comentario pues que normalmente las empresas nos hacen. Exacto. Y lo principal, la utilidad es importante. No generar utilidad es irresponsabilidad social, porque cuando tu organización no genera utilidad, pone en riesgo pagos de sueldos, pagos a proveedores, pagos de impuestos, pagos de filantropía. Entonces, todo eso tiene un impacto muy negativo cuando tu organización no genera utilidad. La pregunta fundamental es, ¿cómo generas esta utilidad? ¿Con la pérdida de otros o con el avance de todos? ¿Creamos Totalmente de brechas acuerdo. para generar nuestra utilidad o cerramos brecha generando utilidad? Así que es algo de pensar, ¿no? Es algo de profundizar y mirar, es algo de darle cuenta que a veces miramos a nuestra cadena de valor, que es una cosa muy pequeña adelante del ecosistema de negocios. No tenemos ventas directas a las familias de nuestros empleados. Pero si las familias de los empleados no están felices, no tienen bienestar, el empleado no trabaja 100% en tu negocio. Así que la familia de tu empleado pasa a ser un grupo de interés, un stakeholder muy importante, porque te puede quitar la atención de tus empleados, causar accidente, disminuir la eficiencia, aumentar los costos, y ahí te pongo números y números y números por De falta de acuerdo, propósito. de acuerdo. Tomás, de hecho, me viene a la memoria algo que, miren, seguramente esto viene de una educación financiera base, ¿cierto? Donde a través de un modelo distinto del capitalismo tradicional nos enseñaron en las universidades o en las empresas. Y no está mal, digamos que
Hoy esta forma de hacer negocios nos cambia un poco la mirada y volviendo al ejemplo anterior es, venga, ¿qué pasa si yo tengo un proveedor? Y piénsenlo ustedes en cada una de sus compañías. Un proveedor al cual él me suministra y él para mí representa el 10% de mis compras. Y yo digo, venga, si ese proveedor no me da el plazo que yo necesito y que a mí en finanzas me enseñaron que si no ahorco al proveedor y no me da 120 días, 180 días, pues busco otro que me provea esto. Pero venga, si vamos un poco más allá y tenemos las conversaciones con mis diferentes grupos de interés, empleados y para el caso del proveedor, y resulta que indagando nos damos cuenta que nosotros representamos para él el 90% de sus ventas. Entonces seguramente es una compañía que si yo la descarto y la aprieto y la llevo al extremo a que en su momento no llegue a ser sostenible porque no va a poder darme ese plazo que yo quiero, pues hace que ese proveedor definitivamente desaparezca, Tomás. O sea, esas prácticas hoy, por ejemplo, nos invitan a que logremos tener esa comunicación muy fluida con los grupos de interés. Y tocaste un punto tan relevante. ¿Cuántas empresas familiares que crecen y crían fondos de inversión, invierten en cosas afuera del core business, afuera del negocio? Hay un ejemplo muy potente en Colombia de una empresa que gran parte de las inversiones que hacen ellos son en sus proveedores. Y muchos proveedores empezaron pequeños con dos, tres personas, hoy tienen maquinaria, tienen 50, 200 empleados, porque la mejor inversión que una empresa puede hacer es hacerlo en su ecosistema, darle más fuerza para los proveedores, darle más fuerza, porque piénsate como un proveedor de un cliente que negocias un plazo de 30 días y el cliente dice, acepta tu propuesta y cuando llega el momento del pago dice, ah, no, aquí nuestro estándar son 90 días. ¿Cómo eso afecta a tu utilidad, a tu salud económica? ¿Cómo eso afecta a tu relación, a tus ganas de ofrecer más valor a este cliente? Entonces, muchas veces, por decisiones de proceso, por económicas, tomas decisiones de flujo de caja y no de darle fuerza a una relación económica. Intenta pagar a tus empleados en 90 días. ¿Cómo van a reaccionar? Ahora, estás pagando a tus proveedores de una manera quizás no muy consciente y quieres que contesten de una manera positiva. Esos son apenas ejemplos de grupos de interés con los cuales tienes transacciones económicas, porque hay grupos de interés que no tienes transacciones económicas y pueden estar en favor de ti o en contra. Y si el mundo de los negocios no es fácil, imagínate si en este camino creas más enemigos que apoyadores. De Así que acuerdo, hay que comprender y darle atención a este ecosistema. de acuerdo. Tomás, no quiero complicar más la conversación, pero es que el siguiente punto nos lleva a pensar, mire, ¿cómo lograr ese balance entre el crecimiento y el bienestar? Sobre esa línea muy delgada, Tomás, ¿qué podemos decir al respecto sobre ese equilibrio? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe darse? Este equilibrio, claro, si la empresa no tiene sostenibilidad económica, no puede ofrecer bienestar. Pero lo que hay que hacer, yo como mi primer negocio, empezamos, no teníamos dinero suficiente para contratar programadores de alta excelencia, entonces contratamos programadores estudiantes en práctica, ¿no? Dentro de este mundo íbamos a la universidad, intentamos contratar a la gente y era muy difícil, pero es lo único que podíamos pagar. No podíamos pagar un buen programador, teníamos cuatro que estaban en aprendizaje y eso nos servía, pero con el tiempo lo que pasaba es que les enseñamos tanto contenido que estudiantes querían trabajar con nosotros por el aprendizaje que ofrecíamos, por, ¿cómo se dice? Por la atención. Aquí vamos a enseñar, vamos a inspirar
y vas a tener un gran impacto en tu trabajo. Y muchas veces una persona que tiene más experiencia dice, no, yo trabajo así, es una transacción comercial. Y lo que intentamos pagar, no podíamos pagar más, pagamos menos. Y cuando tuvimos oportunidad de tener más ingreso, más utilidad y ofrecer un plan de salud, una atención adicional, siempre la poníamos en la mesa. Cuando fallamos en eso, tuvimos problemas. Pero el balance es, vas a creciendo, resultado económico, vas a generando más bienestar. Si los dos no acompañan, es difícil generar el bienestar antes del resultado económico. No generar utilidad es irresponsabilidad social. Entonces puedes crear una empresa increíble y muchas startups que reciben aportes grandes salen a crear mucho bienestar y al final no alcanzaron la sostenibilidad económica porque ya se fue toda la plata con el bienestar. Entonces hay un balance. Es imposible generar el bienestar antes de la sostenibilidad económica, pero no puedes dejar el bienestar hacia atrás. El bienestar tiene que acompañar constantemente la evolución de la utilidad, del ingreso, del crecimiento económico de la empresa. Si no acompaña, estás creando brechas donde va a caer tu gran éxito hacia el fondo. Y sobre todo, Tomás, porque hay compañías que pueden estar obsesionadas por el crecimiento, incluso muchas de ellas no tienen claro cuál debe ser ese máximo crecimiento, porque hay veces que el crecimiento se vuelve un decrecimiento, llega y encuentra un punto de inflexión donde, por ejemplo, vender más ya no es suficiente, ya no es necesario incluso, sino que hay que entrar a revisar variables financieras y económicas que a veces en ese gran reto que tienen los empresarios y miembros de equipo, pues descuidan variables como, por ejemplo, voy a mencionar algunas que se me vienen a la cabeza. Venga, si usted dentro de su negocio no vigila o gestiona variables como la inflación, como la tasa de cambio, como las inversiones, como el capital de trabajo. A veces las compañías no tienen claro cuánto es realmente el capital financiero o capital de trabajo que requieren. No Ujú. entienden cómo se comporta su negocio. Y aquí quiero entrar un poquito a partir de esa experiencia que tuve en la banca, es a veces ni siquiera saben cómo financiarse. Es decir, hay empresas que toman endeudamiento de corto plazo para financiar proyectos de largo. O por el Sí, contrario, requieren capital de trabajo y la banca o quien les otorga los recursos, el bondeador, les da recursos de largo plazo. Entonces son indicadores que finalmente terminan impactando ese crecimiento, pero lo importante, como tú lo decías, Tomás, es que ese crecimiento, esa obsesión por crecer y ganar más, no vaya en contra del bienestar de los diferentes grupos de interés. exacto. Es algo que hay que seguir junto. Yo creo que un gran problema que existe hoy en el mercado estadounidense es que los sueldos del CEO, de los CEOs, ha crecido como 400, 500% en los últimos 20 años, en cuanto los sueldos de los empleados, el sueldo promedio, ha crecido el 30, 40%. Entonces, esta brecha hace que la gente tenga mucha insatisfacción en relación a su trabajo, en relación a las relaciones laborales con sus líderes. Y cuanto más esta brecha es visible, más insatisfacción estamos creando a partir de nuestra organización. Y cuando tu empleado no es feliz trabajando para ti, estás perdiendo una cantidad tremenda de oportunidad, de creatividad, de eficiencia, de ventas, porque voy a vender apenas la meta y si no me alcanza la meta, ni intento. Si llego a la meta, paro en la meta y el resto voy a hacer el próximo mes porque no me voy a poner más esfuerzo si no me gano nada. Así que hay que pensar el cuidado que hay que tener con nuestros colaboradores. Así es. Tomás, en este siguiente punto, que también es muy importante y sobre todo para aquellas empresas que están arrancando o que no tuvieron un buen año, que lograron, vimos casos como el tema de la pandemia, aquí en Colombia pues hubo unos temas sociales y demás, y en Latinoamérica. Venga, en el tema de mi negocio, ¿cómo debo yo modelar mi negocio que se conecte con mi propósito? Es decir, ¿qué debo hacer distinto en pro de esas utilidades, de esa rentabilidad, de esa liquidez, pero hacerlo con propósito?
nosotros acá, como lo mencionábamos hace un rato, en las conversaciones que tenemos con los clientes, le decimos y que lo hemos aprendido también, Tomás, a partir de este ecosistema de capitalistas conscientes. Venga, es que hablar de humanizar las finanzas es humanizar las cifras. Ya lo comentaba hace un rato. Detrás de esa cifra fría que ven las compañías de la cartera, ¿cómo va la cartera? Y venga, tenemos que bajar la cartera. Sí, pero ¿cuál es ese nivel de conciencia también de ser cercano con mi cliente? ¿Lo voy a ahogar? ¿No lo voy a asfixiar? Tengo que saber entender de que detrás de la cartera hay unos clientes, que detrás de unas cuentas por pagar hay unos proveedores, que detrás de una nómina hay unos empleados. Es lo que llamamos, Tomás, en este ecosistema de capitalismo consciente, esa finanza sistémica, ¿verdad? ¿Cómo lograr que esas finanzas impacten y se conecten con el propósito? ¿Cómo hacer que ese negocio que hoy están haciendo o que hoy estoy logrando consolidar pueda conversarse con ese modelo de hacer negocios? Sí. Hay una expresión muy conocida en inglés, cash is king, ¿no? El efectivo, el flujo de caja es el rey en el mundo de los negocios, ¿no? Es el más importante, porque podemos tener pérdidas un año, 2 años, pero si no tengo el dinero para pagar proveedores, sueldos, me voy directamente a la quiebra. Entonces, tener plata efectivo en tu proceso es fundamental. Pero más importante que eso es crear tu propia reserva, porque el mundo no es lineal, fácil, previsible. El mundo tiene saltos, ¿no? Sube y baja todo el tiempo. Entonces, no puedes, bueno, poner en las espaldas de uno de tus stakeholders la responsabilidad de tu flujo económico. Entonces, naturalmente, como líder, es fundamental, fundamental que tengas una planeación estratégica económica, no apenas de crecimiento, de sostenibilidad, de beneficios, de innovación, pero también económica, porque el mundo no es previsible y mañana entra una crisis y si no estás preparado para contestar a esta crisis, te va a engolir la crisis. Entonces, el modelo financiero con propósito es un modelo que da atención, que cuida. Imagínate, que cuida de empleados, de recursos, de todo, incluso de los recursos económicos, porque una empresa puede decir, no, vamos a salir a vender, a hacer dividendos financieros a los inversionistas, porque este año hay mucha plata. Y es interesante, hay empresas como cooperativas, organizaciones empresariales de cooperativas, hacen una devolución de lo que queda como utilidad hacia sus asociados y empieza el año con un caja muy bajo. Imagínate estos retos de empezar así. Las empresas privadas pueden tomar decisiones de cómo quieren empezar el año. ¿Cuánto voy a tener? Nosotros teníamos una política como startup. Si perdimos un cliente importante, ¿cuánto de pérdida eso puede causar? Nos puede causar tanto, vamos a perder el 40% del ingreso. Perfecto. ¿Cómo disminuimos, primero, la dependencia de un cliente tan importante? Segundo, ¿cómo mantenemos un balance en caja suficiente por un periodo, si perdemos a este cliente, para no perder nuestros talentos, cuidar de nuestra gente y pedir a nuestra gente el apoyo para avanzar? Barry Wimiller es hecho eso en la primera crisis 2008, ofreció vacaciones no pagadas a todos los empleados, porque hicieron una cuenta, si todos los empleados sacan 30 días de vacaciones no pagadas, no necesitamos votar a nadie. Y algunos decían, mira, yo no puedo, otros decían, yo puedo tomar 45 días no pagados, yo puedo tomar 60. Entonces ahí se hizo una compensación y los que no podían sacar vacaciones no pagadas no las sacaron y los que podían sacar más, lo sacaron más y eso contribuyó para la salud económica de manera colectiva. Y cuando la empresa volvió a generar utilidad, ¿qué hizo el fundador?
Él podía decir, mira, les voy a pagar las vacaciones que sacaron, que no habían sacado, pero no todos habían sacado vacaciones. Entonces lo que hicieron fue aportar al fondo de ahorro de cada uno de los empleados una cantidad de dinero equivalente a lo que ahorraron en este periodo. Pero este fondo de ahorro es para cuando esta persona se jubile del trabajo, porque ya no hace falta este dinero. Entonces lo voy a poner hacia futuro para que esta persona lo pueda disfrutar ya cuando no esté trabajando. Mira cómo se hace la vuelta. Y eso hace que la gente se, qué bien, porque el dinero hoy lo gastamos y se va. El dinero mañana que nos puede aportar a mejorar la calidad de vida puede ser algo muy, muy importante en este desarrollo. Así que modelo financiero con propósito es este, tener siempre en cuenta que la gente es el centro del negocio. Si descuidamos de nuestra gente, que sean proveedores, clientes, empleados, vecinos, familiares, comunidad al entorno, estamos descuidando de nuestros resultados, de nuestra utilidad. Totalmente de acuerdo, Tomás. Y otro tema clave, hemos tenido en los últimos años, obviamente, varios sucesos a nivel mundial, a nivel macroeconómico mundial, como la pandemia y demás, ¿cierto? Las diferentes crisis en los diferentes países. Y lo que siempre nos preguntan, venga, ¿y entonces cómo debe ser esa modelación financiera consciente? Y yo quiero simplemente mencionar algunos puntos donde las compañías hoy deben hacerle un poco más de zoom. Y para darles un ejemplo, es que digamos que todo este trasegar de estos últimos eventos que han sucedido en el mundo ha llevado a que las compañías hoy tengan ciclos productivos totalmente distintos. Y eso lo enseñó, por ejemplo, la pandemia. Hoy la inteligencia artificial también lo está llevando a que se generen, por ejemplo, menos ciclos de producción, pero mayor velocidad, porque ya se ha visto que, y está comprobado, que el stock de inventario no necesariamente es el óptimo, sino tal vez hacer una mayor velocidad de la mano de ese proveedor, que seguramente es el que me va a poder suministrar esos insumos, esa materia prima a una mayor velocidad. El optimizar precisamente esas materias primas, el mejorar los procesos logísticos, la entrega oportuna a clientes, por ejemplo, que mejoren esa relación y que obviamente van a dinamizar mucho más las ventas. De cara al tema financiero, venga, si yo quiero presentarme ante un banco, un inversionista, pues seguramente voy a empezar a hacer modelaciones de escenarios donde me diga, venga, en ese escenario óptimo, en este escenario no tan óptimo, sino pesimista, me puedo ir de esta manera y no simplemente quedarnos con una sola foto. El poder negociar, como ya lo decía Tomás, plazos conscientes, tanto con clientes como con mis proveedores, Tomás. Entonces, en últimas, toda esta gestión financiera hoy las compañías lo tienen ahí, tienen esa herramienta. Lo que pasa es que el día a día hace que se pierdan de vista y siempre estemos pensando en ese objetivo que muchas veces las compañías colocan, que es el cumplir la meta, el que alcanzar los resultados, el hacerlo muy rápido. Entonces va en contravía de poder generar ese impacto colectivo, ¿verdad? Exactamente. Esta es una invitación muy, muy importante, es una atención muy importante para cambiar y preparar nuestras organizaciones para un futuro diferente. El siglo XXI no sirven los modelos de generación de valor que se desarrollaron en el siglo pasado, ¿no? La competencia hay que destruirla, sobrevive el más fuerte, el segundo lugar es el primer perdedor. Todo este vocabulario ya no sirve. Estamos en un momento muy importante de reconocer que el trabajo colectivo, incluso la competencia, nos puede aportar. Imagínate, ahora en inteligencia artificial solo hay una opción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tienes que sacar un documento de viaje, un pasaporte? Solo hay una opción. Solo hay un proveedor de servicio para que saques tu documento de viaje, tu pasaporte. Y no, si tienes un problema, un reclamo, ¿qué va a pasar? Absolutamente nada. Entonces el monopolio es de lo peor. Entonces hay que fomentar porque la competencia nos hace mejor.
Tomás, y tú mencionabas ya para ir cerrando ese espacio, venga, ¿y qué retos hoy deben asumir las compañías? ¿Cómo puede sumar la tecnología a que esas finanzas sean conscientes, Tomás? Ahí tiene un reto gigantesco donde la inteligencia artificial cada vez nos está llevando a que seamos y nos invita a que seamos mucho más eficientes, mucho más productivos, pero ¿cómo hacer que esa inteligencia artificial no nos abrume y nos haga perder de ese horizonte de hacer esos negocios de forma consciente? Mira, no hay cómo no considerar que la tecnología ha hecho un gran avance en eficiencia, un gran avance en calidad también, porque hay cosas que la tecnología, siempre pensamos que no, la tecnología va a quitar los empleos. No, va a ofrecer mejores empleos. ¿No? Desde el momento que surgió el carro, había mucha gente que trabajaba con caballos, poner los caballos enfrente para mover la gente, ¿no? Y dice, no, toda esta gente va a perder el empleo. Bueno, ¿y cuántos otros empleos surgieron? Estamos siempre mirando en el vaso medio vacío, ¿no? Se va a perder todos estos empleos, pero ¿cuál es la otra cantidad de empleos que vamos a ganar? Hoy, uno que no aprende a utilizar la inteligencia artificial, las herramientas sociales, las herramientas de comunicación, está retrasado. Entonces, antes teníamos el problema de la gente que no sabe leer o escribir. Ahora con WhatsApp, hasta una persona que no sabe leer o escribir tiene inclusión social de trabajo. Me puedes llamar, si me envías un mensaje escrito, lo aprieto un botón y escucho tu mensaje y te puedo contestar cuánto te voy a cobrar un servicio. Si no sé leer o escribir y tengo un celular y puedo me conectar. Luego la inteligencia artificial me va a aportar. Entonces, tenemos educación, es más importante. Por eso que cuando hablamos de liderazgo, de cuidar es inspirar para que la gente te siga y educar para que la gente continúe siguiendo a tu negocio, a tu liderazgo, a tus ideas. Entonces, educación es el gran cambio, es el gran hacking que tenemos que hacer base a la tecnología. Porque antes una persona ni siquiera tenía celular. Hoy estamos cada vez más temprano ofreciendo celulares a los niños. Y los niños navegan un celular con mucho más facilidad que los adultos. Mira qué interesante. Inteligencia artificial, hoy veo con mi hija, y dice, no, te empiezas a darte la forma de un tema, de un asunto, de una idea, inteligencia te aporta muchísimo más cosa. Mira, diferente Google. Te haces una pregunta en Google, Google te ofrece 50 opciones, 50 fuentes. Inteligencia artificial conecta a las 50 y te ofrece una opción. Entonces hay que tomar mucho cuidado para no limitarse a lo que la tecnología te ofrece. Entonces, es un vantaje, un desventaje al mismo tiempo. Hay que tomarle cuidado, darle atención, pero tenerla en consideración todo el tiempo. Porque hoy los bancos, nosotros somos los cajeros del banco. Hacemos los pagos por celular, hacemos las transferencias nosotros por celular. ¿Y cuántas veces preguntamos que la tecnología va a quitar todos los empleos del banco? Y De sigue acuerdo. quitándolo. De hecho, Tomás, ya para no extenderme y aquí en este próximo espacio, los invitamos a abrir micrófonos, a escribirnos por el chat. Sabemos que aquí hay líderes, empresarios, financieros, líderes capitalistas conscientes que nos acompañan el día de hoy. También a que nos cuenten un poco su percepción sobre todo ese tema financiero que a veces suena como ambiguo, ¿no? ¿Cómo así que hacer finanzas pero de forma consciente? Parece que fueran antónimos. Simplemente mencionar para ya redondear aquí la idea, Tomás, es empresas de la región que lo han hecho de forma exitosa y tuvieron que apostar a la tecnología, como Rappi, como Nubank, que nació en Brasil y es de un colombiano, ¿cierto? Cómo ellos también se anticiparon y utilizaron la tecnología a su favor. Y hoy son compañías que generan X cantidad de empleos a nivel no solamente de cada uno de nuestros países, sino a nivel mundial. Así que definitivamente la tecnología
tenemos que montarnos en este bus porque nos va a dar bastantes herramientas, bastantes datos para tomar decisiones mucho más acertadas. Entonces, Tomás, fue el propósito de ese espacio. Sí quiero aprovechar estos últimos minutos para quienes están conectados, abran micrófonos y nos cuenten un poco su percepción sobre esta conversación de esta mañana, el día de hoy. Hasta que alguien se manifieste. Por Una aquí. cosa muy interesante en Ujú. Nubank es que el colombiano en Brasil tuvo problemas en abrir su cuenta en el banco. O sea, hay una manera mejor de hacer eso. Y creó la manera mejor de hacer cómo una persona puede abrir una cuenta en el banco y lo creó a través de Nubank. Así que, ¿dónde está el propósito? En la brecha de cómo servir algo mejor. Venido, ¿cómo va? Bueno, por ahí un micrófono abierto. ¿Algún comentario, participación? Por aquí nos acompaña Ginette. Ginette, buenos días. Cristian, ¿quién nos cuenta un poco su percepción sobre esta mirada de las finanzas conscientes? ¿Qué les ha pasado en las compañías? ¿Cómo ha sido esa relación con clientes, con proveedores, con empleados? ¿Esto realmente cómo lo han vivido en su cotidianidad? ¿Está? Adelante, Lili. ¿Cómo? Lili está levantando la mano. Ya puedes hablar. Hola, no sé si estoy como Lili o como Claudia. ¿Sí seré yo? Te escuchamos. Estás como Lili. Ok. Pues primero que todo, muchas gracias por este espacio. De verdad es muy, muy valioso eh, escuchar diferentes ópticas. Creo firmemente en que la inteligencia artificial es una oportunidad gigante y si la aprovechamos va a ser un gran beneficio para nuestra región. Yo pues soy una divulgadora de la IA precisamente por mi empresa. También me parece muy interesante ese ejemplo que alcanzaste a dar. Cuando tenemos clientes muy grandes, por ejemplo, en el caso mío, nosotros hemos dado un salto cuántico, la verdad, en el tipo de clientes que estamos ya aperturando. Yo tengo una agencia de marketing digital que impulsa con inteligencia artificial el tema comercial con los clientes. Y entonces, en el crecimiento que hemos venido teniendo, me está pasando que empiezan a aparecer empresas ya mucho más grandes. Y ahí uno se pregunta, y yo digo, Dios mío, el día que se me vaya esta empresa que es tan grande, que ya tengo tres que son muy grandes, ¿qué hago? Es complejo y también pasa lo otro, ¿no? Cuando tienes que contratar al personal precisamente para poder dar abasto a todo ese servicio que antes era en pequeñito que tú lo visualizabas. Entonces me gustó mucho ese ejercicio que hiciste allí. Eh, Te agradezco muchísimo de todas formas el aporte, la mirada y bueno, espero aplicar muchos de estos conceptos que comentaste hoy. Muchas Gracias. ¿Alguien más? gracias. Uno. ¿Quién más nos cuenta un poco ya para que vamos cerrando? ¿Qué dice Ginette? Viviana. Sí, adelante. Están muy tímidos. Están muy tímidos. Bueno, no, eso es lo que... Adelante, Cristian. Ya puedes activar tu micrófono. Buenos días. No, para simplemente hacer un comentario, lo hablamos en otra ocasión con Tomás. Si hablamos de las finanzas, hoy escuchamos de flujo de caja, de cómo tratar o pagar los proveedores. Y yo pienso, hay muchos ejemplos donde de pronto no pagamos a 180 días o más los proveedores, sino como el ejemplo de Thomas, también los empleados son proveedores para una empresa y pagamos quincenalmente o mensualmente. Entonces, eso trae beneficios, ¿no? En Colombia tenemos un ejemplo de Mario Hernández, que muchos conocen, que tiene fama de pagar como sus proveedores a corto plazo o de contado de hecho. Y, por ejemplo, en la pandemia ha generado muchos beneficios, porque tener una buena relación con los proveedores
probablemente lo salvó en gran medida en la pandemia porque los proveedores pensaron primero en él para abastecer a él y su empresa. Entonces no tenía, según mis conocimientos, problemas de inventario y stock y logró como en una situación muy difícil, no solo para él, sino para muchas empresas, eh, sobrevivir a esta pandemia, ¿no? Entonces, eso sería solo un ejemplo, ¿no? Ya vemos en Estados Unidos, también en Europa, Tomás lo mencionó, que de pronto cambiaron un poco las prioridades, pero yo lo veo más a corto plazo porque temas ambientales, sociales, si no lo atendemos, nos va a costar mucho más en el futuro. Entonces, finalmente, tiene también su aspecto financiero. Muchas gracias. Vale, Cristian. No sé, Tomás, si ya para cerrar quieras ayudarme Tenemos, con el cierre. nos- Dale, Isa. tenemos un comentario adicional de María E. Menciona que es la realidad actual y las empresas las hacen las personas y debemos dirigirnos a un mundo más consciente. Ese comentario, totalmente de acuerdo. ¿Qué dices tú, Tomás? Ya para cerrar. Sí, es el tema, el efectivo, el dinero, la parte económica, es como los glóbulos rojos del ser humano, ¿no? Necesitamos que el dinero se mueva en el ecosistema, pero no vivimos para generar más utilidad. Así como el cuerpo, nuestra vida no existe para producir más glóbulos rojos. Así que tenemos que comprender la importancia que se mueva este dinero y tenemos muchos casos en pandemia de cómo mantener un ecosistema vivo, porque igual en pandemia se paró todo. ¿Qué podemos hacer para mantener la circulación del dinero? ¿Qué podemos hacer para invitar más gente a participar de esta prosperidad que genera nuestra presencia como empresa, como organización? Tenemos una responsabilidad muy profunda